y después de ser arrebatados. Vamos a estar hablando lo que la Biblia dice de lo que va a suceder antes del arrebatamiento y de lo que va a suceder después del arrebatamiento. Y quizás de una manera, como se dijera, vuelo de pájaro, vamos a estar hablando acerca de esto, porque estos temas son bastante amplios y tendríamos que hablar muchas horas acerca de lo que la Biblia nos enseña, de qué va a suceder antes y después del arrebatamiento de la iglesia. Porque como iglesia creemos que existe un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Amén, hermanos. Esa es una promesa del Señor y creemos que Dios cumple su palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, Padre Santo, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por las cosas que usted ha hecho. Gracias, Padre amado, porque no tenemos con qué pagar, Señor, todo el favor y la misericordia suya, pero su misericordia ha sido extendida para todos nosotros, Padre, de tal manera que tenemos oportunidad de alabarle en esta mañana. Gracias por este privilegio, gracias por este momento, gracias, Dios, por esta oportunidad de escuchar su palabra, y pedimos que sea usted hablando, Dios amado, a nuestras vidas. Por favor, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, háblanos, edifíquenos, guíenos, exhórtenos a través de su palabra, Padre. Queremos ser edificados con ella, queremos ser bendecidos con esta palabra, Señor, fortalecidos, alimentados, cimentados, Padre, en esta palabra bendita, Dios amado. Llega a lo profundo, Dios bendito, de nuestro ser. Corta, arranca, Padre, todo aquello que no nos sirve, que estorba, Padre, nuestra vida, para recibir la completa bendición suya, Señor. En el nombre de Jesús lo pido, Padre. Sea usted moviéndose en cada vida, en cada corazón en esta hora. Que no salgamos igual, Padre, de este lugar. Sea usted, Padre amado, oh Dios bendito, haciendo esa obra poderosa, maravillosa, Padre Santo, en nuestras vidas en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Dijimos que el tema es antes y después de ser arrebatados. Amén, iglesia. La Biblia nos enseña lo que va a suceder. Parte de ello nosotros lo estamos viendo ya, de lo que va a suceder, acontecer antes de que la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios habla de principios de dolores, que es lo que la iglesia verá, no la gran tribulación, pero sí principios de dolores, como dijo Cristo. Y dice, pues no se preocupen, porque todavía no es el fin, pero sí, o sea, el fin del mundo, pero sí el fin de la iglesia en esta tierra, porque la iglesia será levantada, y dice la Biblia que será en un abrir y en un cerrar de ojos. Amén. Un acontecimiento que ha sido últimamente discutido mucho, bastante, muchos grupos, muchas sectas, muchas personas incluso que, aunque se hagan llamar cristianos, no lo son. Muchos de ellos son satanistas que se han introducido en las redes sociales como cristianos, tratando de desmentir o por lo menos hacer creer a las personas de que el rapto de la iglesia es una mentira. Algunos ponen en duda, ¿verdad?, de un rapto secreto que va a suceder, porque creen que esto no va a pasar, que la segunda venida de Cristo es lo mismo que el rapto de la iglesia, como nosotros creemos. Algunos han afirmado que esto se originó después de que la iglesia fuera establecida, incluso después del primer siglo, segundo siglo, y que alguien tuvo un sueño
y que un evangelista hizo el comentario o es el que predicó este mensaje que no existe en la Biblia, pero bueno, nosotros vemos en las Escrituras lo que el Señor promete referente a ese acontecimiento, a ese evento. Yo siempre he dicho, puede cualquier persona, puede ser la más importante o la más reconocida de esta tierra, que diga que el rapto de la iglesia no existe, pero si a mí la Biblia me lo dice, yo voy a creer a la Biblia, yo voy a creer a la palabra del Señor, porque ante cualquier palabra de cualquier conocido o famoso está la palabra del Señor, porque es la palabra del Dios vivo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Entonces la Escritura acá nos dice en estos versículos que nosotros acabamos de leer, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estas son las palabras del escritor a los hebreos, que en cierta manera, hermanos, está aconsejando y fortaleciendo con estas palabras a la iglesia hebrea, iglesia de los judíos, y les está diciendo que el justo vive por la fe. Recuerde que está dirigida a judíos, así es que estas palabras son claras para la iglesia, que no es a través de la ley, sino es a través de la fe en Cristo Jesús, que el justo vive por la fe. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y está citando lo que en el Antiguo Testamento también se dice. Ahora, pero luego el escritor dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Recuerde, la preservación del alma es para los justos, para los salvos. Luego la Escritura también dice que hay un lugar de condenación eterna, conocido como el lago de fuego, donde el alma de las personas que lleguen ahí tendrán una muerte eterna. De esta manera lo describe la Escritura, una muerte eterna. Estarán como muriendo, pero nunca van a morir, porque es una muerte eterna. La muerte nunca termina. Y la gente o las almas de las personas estarán en tremendo sufrimiento en ese lugar. Entonces la Escritura es clara y nos dice que nosotros seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este misterio fue revelado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo predica este mensaje, así es que no es ningún sueño ni ninguna revelación que se dio posteriormente a los apóstoles, sino que Cristo mismo predicó acerca de esto y lo reveló a los apóstoles para que ellos anunciaran acerca de este evento también. Primera de Corintios capítulo 15 habla acerca de esto. Vamos a ir ahí, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50, vamos a leer en adelante. Cuando ustedes lleguen ahí, lo leen, por favor. Primera de Corintios 15, 50. Aquí está hablando de, bueno, dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dice la palabra que el fruto de la carne es muerte eterna, así es que no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción, o el que vive en corrupción, heredará la incorrupción. El verso 51, he aquí os digo un misterio. Y vea cómo el apóstol Pablo habla de esto. Un misterio que se le fue revelado a él, para luego él enseñarlo a la iglesia. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o no todos estaremos muertos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta es la promesa de Dios. Seremos transformados. Ahora, si el rapto de la iglesia fuera lo mismo que la segunda venida de Cristo, entonces ¿para qué nos transformaría? Si la vida continuará igual y tal como estará en el momento que Cristo venga en su segunda venida. Las personas que sobrevivan a la gran tribulación, porque la segunda venida se dará
después de la gran tribulación o terminando los 7 años de gran tribulación. Comienza, ¿verdad?, ese periodo del milenio de Cristo. Las personas que sobrevivan a la gran tribulación con esa naturaleza pecaminosa entrarán al tiempo de la gran tribulación. ¿Para qué una transformación si la vida va a continuar igual? Amén. Ahora, si el rapto de la iglesia se dará antes de la gran tribulación, entonces los raptados tienen que tener una transformación física, porque nadie volará al espacio con un cuerpo físico. Amén, hermanos. Absolutamente nadie cruzará esa atmósfera o el primer cielo, como se conoce, para introducirse al segundo cielo, que es el cielo galáctico donde están los planetas. Nadie puede sobrevivir humanamente, o sea, un cuerpo físico, si no es a través de los famosos trajes espaciales que la gente usa, que los que viajan al espacio. Entonces jamás se podría llegar al cielo con este cuerpo mortal. Entonces el cuerpo tiene que ser transformado a un cuerpo inmortal. Entonces la Escritura dice de la siguiente manera, en un momento, bueno, dice que todos seremos transformados. ¿En qué momento? Bueno, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así será ese momento, amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra de las cosas que la Biblia dice que van a suceder en el rapto de la iglesia, no en la segunda venida de Cristo, sino en el rapto de la iglesia. Porque luego la Escritura dice de que va a haber una segunda resurrección, pero esto va a suceder cuando termine el milenio, para el momento en el que Jesucristo se siente en el gran trono blanco para juzgar a las naciones. Dice que el infierno o el Hades entregará a los muertos que hay en él, como también el mar entregará a los muertos que hay en él, y la muerte y el Hades serán lanzados, ¿verdad?, al lago de fuego. Aquí habla de una segunda resurrección. Por eso es que la Escritura dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad o potestad sobre ellos. Esto es lo que dice la Escritura. O sea que si unimos estos dos eventos y creemos que el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo es lo mismo, estaríamos equivocados doctrinalmente. Así que como iglesia nosotros esperamos un retorno de Cristo, pero a levantar a su pueblo, un rapto de la iglesia en el cual Cristo no pondrá sus pies sobre la tierra, sino que la Biblia dice que nos reuniremos con Él en el aire. Pero en la segunda venida, de acuerdo a lo que dice Zacarías, dice que el monte de los olivos se abre en 4 partes y hace un gran valle donde la nueva Jerusalén, Jesucristo, con la iglesia que viene del cielo y un ejército angelical, viene y se posa o se asienta o bajan a ese lugar y los pies de Cristo tocarán nuevamente la tierra. En el rapto de la iglesia nos espera en el aire, porque ahí nos reunimos. De hecho, nosotros somos los que lo esperamos a Él. Dice que viene dando órdenes con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Amén, hermanos. Y dice el apóstol Pablo que luego nosotros, los que vivimos después de que los muertos hayan resucitado, nos levantaremos juntamente con ellos para esperar al Señor en el aire. Ahí será nuestra reunión. En la segunda venida, de acuerdo a lo que describe Apocalipsis capítulo 19, dice que el Señor viene montado en caballo blanco y un ejército montado en caballo blanco que vienen con Él, que es la iglesia, y parte de huestes celestiales que vienen con el Señor o venimos con el Señor. Y no dice que nosotros lo vamos a esperar en el aire, dice que viene y da órdenes para que el anticristo y el falso profeta sean atados y sean lanzados al lago de fuego, y hay una terrible guerra porque todo el ejército reunido para destruir incluso Jerusalén, porque este es el objetivo que hay, dice que todos serán destruidos, y manda un ángel que convoque a todas las aves del cielo, porque va a preparar banquete de príncipes, de reyes
y carne de caballo de todos los muertos que habrán en ese momento. O sea, son eventos muy diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro. Estamos viviendo o estamos en los umbrales del inminente retorno de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estar apercibida, la iglesia ya tiene que estar esperando ese evento glorioso, la iglesia tiene que anhelar ese momento glorioso en el que Cristo viene por cada uno de nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Las señales que estamos viendo son las señales que precederían al rapto de la iglesia. Todo se está cumpliendo tal como la Escritura lo ha enseñado. Amén, hermanos. Entonces la iglesia tiene que entender que estamos a punto de ser raptados o ser arrebatados de esta tierra. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, miles de millones de personas que han recibido a Cristo desapareceremos de esta tierra. Habrá un caos terrible. No solamente porque la gente va a buscar a sus familiares, aquellos que no estén preparados, familiares que recibieron a Cristo y sirvieron al Señor con devoción y amor, que desapareceremos de esta tierra. La gente estará espantada cuando de repente delante de ellos, hermanos, la gente va a desaparecer. Amén. Va a desaparecer, los vehículos se quedarán, algunos de ellos sin conductor. Imagínense todo el caos que habrá en todas las áreas, en los lugares de trabajo, cuando acuerden, mucha gente ya no va a estar ahí trabajando en el lugar donde ubicaron a las personas a trabajar. Amén. Y la gente comenzará con esa terrible angustia a preguntarse qué es lo que está pasando, porque esto no se dará solamente en algún punto geográfico específico de la tierra, en algún país. En sí, será en todo el mundo, porque en todo el mundo Dios tiene su pueblo que le alaba. Hay un pueblo que bendice y exalta el nombre del gran Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora nos pueden despreciar. Ahora pueden estar armando planes para destruir la iglesia. Ahora se pueden llenar la boca y decir que en un tiempo no muy lejano la iglesia va a desaparecer, y están tratando de imponer o implantar leyes cada día que van en contra, hermanos, de ese pueblo que está buscando a Dios en esta tierra. Pero ese pueblo está investido con el poder del Espíritu Santo, y no hay diablo que detenga a ese pueblo, no hay demonio que pueda detener el avance de esa iglesia que está buscando a ese Dios todopoderoso. No hay nadie que pueda refrenar el avance del pueblo del Señor. Ni lo lograron en el primer siglo, ni lo lograron en el segundo siglo, ni en el tercer siglo, ni en el cuarto siglo, ni en el quinto siglo, cuando quisieron distorsionar la palabra de Dios. Hay un pueblo que hasta el día de hoy ha sabido prevalecer, porque ha dependido de Dios, de la ayuda de Dios. La mano poderosa del Señor está con esa iglesia, está con ese pueblo. Gloria al Señor. Se han levantado imperios completos en contra de la iglesia, y los imperios completos han sido sucumbidos por el poder de Dios en el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Yo recuerdo, y yo considero que usted ha de recordar esto porque se dio mucho en las noticias en el tiempo de la pandemia. El gobernador, si no me mal recuerdo, es de Nueva York, que en el epicentro, el lugar más fuerte de la pandemia, y que luego bajaron los casos, dijo: aquí no ha sido Dios, aquí no ha sido la fe. Y corríjame si estoy equivocado en el lugar de donde se dijo, la persona que lo dijo. Aquí no ha sido la fe, aquí no ha sido Dios, sino el trabajo de todos nosotros, retando a Dios, que Dios no tiene nada que ver en ayudar a las personas o ayudar al mundo. Ahora esa persona, pocos meses después, está siendo procesada. Esa persona, pocos meses después, el que dijo que Dios no existe en sus palabras, de no tener fe o no creer en Dios, ahora usted lo ve que cuando sale dando entrevistas anda sus famosos collares que los dan los brujos para protección.
Entonces aquel que no tenía fe ahora sí tiene un chamán o tiene un brujo que le está ayudando porque se ven tremendas aflicciones. No ha habido gobierno, no ha habido líder político, hermanos, que ha retado a Dios, que hasta el día de hoy haya quedado impune, que hasta el día de hoy Dios no haya hecho algo para demostrar que el grande es Él. El grande es Él, el grande es Él, gloria al Señor. No hay hombre en esta vida, en esta tierra, que pueda igualar a Dios. Pueden retar a Dios, pero Dios le demuestra que con Él no se juega, porque es un Dios maravilloso, un Dios que guarda a su pueblo, un Dios que cuida a la iglesia, y ese Dios se está moviendo. Ese Dios se está moviendo en este lugar, en esta iglesia, en este pueblo. Gloria al Señor. Aquí está, alábele pueblo. Que aquí está, alábele iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Poderoso, yo siento la gloria de Dios que se mueve en este lugar. Alaba a la iglesia. Alábele pueblo, gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Se está moviendo con poder. 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 Aleluya. Le alabamos, le alabamos, le alabamos, le alabamos, le alabamos. Gloria a su nombre. Hay fuego en este lugar. Hay fuego de Dios en este lugar. Hay fuego de Dios en este lugar. Poderoso Dios. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Dios eterno. Mi alma te bendice, poderoso Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le alabamos, le alabamos, le alabamos. Gloria al Señor. Aleluya. Hay poder en Cristo. Fluye Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En la Biblia encontramos un rey que desafió a Dios. Después de Dios llevarlo al poder y hacer grande su imperio, él se levanta y ve todo lo que él había conquistado. Y miró sus manos y dijo: todo esto lo he logrado con la fuerza de mis manos. Yo soy Dios. Tengo un imperio que no se compara con nada o ningún otro de este mundo. He conquistado el mundo conocido. No hay otro como yo. Y Dios estaba escuchando esas palabras. Dios estaba escuchando esas palabras. En ese mismo momento el corazón humano de aquel hombre se convierte en un corazón de bestia. Y le comienza a crecer el pelo y a agrandársele las uñas. Y Dios lo manda a hartarse zacate en el potrero con los animales. Pasaron 7 tiempos sobre sus lomos. Aquel hombre andaba corriendo allá con las bestias. Aquel hombre vivía allá con los animales. Y Dios le demostró a este hombre que de Dios nadie se burla. Amén, hermanos. Y que Dios no comparte su gloria con nadie. Él engrandece y exalta a quien Él quiere hacerlo. Pero a esa persona que Dios exalta, tiene que reconocer que hay uno más grande que Él. Tiene que reconocer que hay uno más poderoso que Él. El Dios que le ha puesto en ese lugar para que glorifique su nombre, para que haga conocer su nombre. Gloria al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria a Dios. El imperio romano se comenzó a ver muy afectado cuando el cristianismo comienza a crecer, cuando la iglesia comienza a crecer. Ellos vieron una amenaza terrible porque pensaron que matando al líder de este grupo de cristianos se iba a acabar todo como había pasado en el tiempo atrás. Pero esto era muy diferente porque no era un hombre común
que se había levantado queriendo tener grandeza era el mismo Dios que había descendido a esta tierra para morir por los pecadores, para morir por usted y por mí. Y había un pueblo que había creído en él, gloria al Señor, y comenzaron a matarlos, a perseguirlos, pero entre más mataban, más crecían, entre más mataban, más se convertían, y la obra del Señor iba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ni el más poderoso imperio romano de su época pudo detener el avance de la iglesia del Señor. Y alabamos, hermanos. Gloria a Dios. Ellos les vieron morir en las arenas de los circos romanos, tratando de obligar que blasfemaran el nombre de ese Dios y que reconocieran al emperador o al César como Dios. Aquella gente dijeron: jamás vamos a negar a este Dios en el cual nosotros hemos creído. Hay un solo Dios. Y mientras las fieras se lanzaban a ellos, cantaban alabanzas a Dios, murieron alabando a Dios. Esto solo lo puede hacer el poder de Dios, del Espíritu Santo, en la vida de una persona. Gloria a Dios. Ellos escucharon los lamentos de aquellos cristianos con sus hijos, su familia, metidos en sacos llenos de brea, prendidos en fuego, mientras ellos disfrutaban de banquetes, iluminándose con la muerte de aquellos cristianos. Pero aquellos cristianos no negaron su fe. Ellos se iluminaban a las orillas de las calles con personas pegadas en postes, prendidas en fuego, que eran cristianos, que buscaron a Dios, que sirvieron a Dios, que recibieron a Cristo en su corazón, pero no negaron su fe. Gloria a Dios. Esa misma iglesia es la iglesia de hoy. Esa misma iglesia cree en ese mismo Dios. Y estamos viviendo en un tiempo caótico, en un tiempo final, pero la iglesia se mantiene firme. La iglesia sigue adelante. Muchos de nuestros hermanos en otros países están muriendo igual que aquellos, pero no han negado la fe. Siguen adelante. Siguen buscando a ese Dios poderoso. Amén, hermanos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra vez la palabra transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo o esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero el pecado no tendrá ningún efecto o hará daño en un cuerpo transformado. Así es que no tendrá autoridad la muerte contra aquellos que han sido transformados por el poder de Dios en el momento del arrebatamiento. ¿Alabamos? Luego nosotros encontramos la promesa de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 1 en adelante. También el Señor promete venir y levantarnos, llevarnos de esta tierra. Amén, hermanos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra morada es habitaciones. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cuántos sabemos el camino? Amén. Ese camino es Cristo Jesús. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le alabamos a Él. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. También la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 verso 10, Él promete preservar la vida del pueblo y librarlo del juicio que viene sobre esta tierra. Porque nosotros no hemos sido llamados para pasar la gran tribulación o pasar el juicio de Dios, sino para alcanzar salvación de ese tiempo
de ese momento. Vi que alguien estaba buscando, se lo encontró, léalo por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Escucharon? Él también ha prometido guardar de la hora de la prueba. Esa hora de la prueba es compuesta por 7 años. 7 años de gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque hay otros que han muerto, que no tienen esperanza, o familiares de estos que han muerto, que saben que no hay esperanza. Ante esto, la Iglesia Católica o la religión tradicional quiso dar un alivio a estas personas y les dijo: miren, nosotros hemos abierto una puerta, una brecha para llevarlos al cielo, y esta es a través de los novenarios, a través de los rezos, de las misas, podemos sacar el alma del difunto de ese momento de purgar o de ese sufrimiento para trasladarlo al cielo. Ahora, ¿cree usted que eso es verdad? No es cierto. Ellos lo que necesitaban eran chirilicas para ese tiempo, como lo necesitan hasta el día de hoy, el piso, el dinero. Es lo que necesitaban y es lo que querían. De hecho, para ese tiempo, el Papa de ese tiempo, incluso hablo de la época de León X, que uno de los impulsores, ¿verdad?, de esta doctrina, se había malgastado todo el dinero de las arcas del Vaticano porque se estaba construyendo el edificio en comprar niños para violarlos, tener relaciones sexuales con ellos, porque ya le había pasado el gusto por las mujeres adultas, y por los hombres ahora iba con los niños y los metía en lugares o en cosas en forma de pastel, y los niños salían ahí y ahí comenzaban a abusar de ellos, y malgastó todo el dinero de las arcas del Vaticano, y luego dijo: bueno, hagamos indulgencias, esta carta te perdona los pecados que has hecho ayer, los que vas a hacer hoy y los que vas a hacer mañana, de acuerdo a lo que tú des, el dinero que aportes. Y de esa manera pudo recuperar todo lo que él había malgastado para seguirlo malgastando, de la ingenuidad del pueblo, porque hay gente que quiere llegar al cielo sin ningún compromiso a nada. Hay gente que quiere estar allá en el cielo con Cristo sin comprometerse a nada, seguir su vida pecadora, su vida pecaminosa, sin hacer o tener ese encuentro con el Dios poderoso que exige cambios de la vida de la persona. Le alabamos, hermanos. Pero ni aún así la iglesia del Señor se mantuvo firme, enseñando el evangelio, predicando. Habían diferentes grupos con diferentes nombres, ya se comenzaban a conocer para ese tiempo grupos con diferentes nombres. Habían algunos que se les conocía como los anabaptistas, que estos grupos todavía están hasta el día de hoy, y son aquellos que se aíslan, que no tienen teléfono celular, no tienen electricidad, que ellos viven por allá apartados, lejos del mundo. Bueno, existían esos grupos en ese tiempo, y ellos predicaban o enseñaban en contra del bautismo de los niños. Y esto era como un golpe fuerte para la iglesia tradicional o la iglesia católica, porque ellos han enseñado acerca del bautismo de los niños, porque sacan beneficios económicos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, mandaban a matar a estos cristianos que predicaban de esa manera. Sus cabezas las ponían en estacas en los caminos que conducían a Roma. De ahí el viejo dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Así es que todo aquel que se dirigía a Roma podía ver la fuerza del imperio, y todo aquel que se sublevaba o se levantaba en contra de la enseñanza de la iglesia tradicional terminaría su cabeza en una estaca como la de aquellos hombres. Pero ni aún así el evangelio se detuvo. Cuando el cristianismo era perseguido, la iglesia en los montes, en los lugares desiertos, metidos en las cuevas, como se han encontrado manuscritos de cristianos que fueron perseguidos, metidos en cuevas, aún así la iglesia alababa al Señor, y cuando tenía la oportunidad llevaba el evangelio, predicaba el evangelio de Cristo, porque este evangelio no es nuestro, es del Señor, y de hecho este es evangelio eterno que nunca acabará. Alabamos al Señor, hermanos.
no pudieron detener el evangelio. Metidos en cuevas, ahí alababan a Dios. En muchas ocasiones se infiltraron y descubrieron, mataron a todos los cristianos, como se ha descubierto en algunos lugares, donde toda la población, a todo el pueblo o a todo el lugar, hermanos, masacraron terriblemente por no creer o no obedecer los dioses que ellos adoraban o al emperador, pero aquella gente murió con su fe puesta en Cristo Jesús. No han podido detener este evangelio. De hecho, en cierto tiempo un sacerdote hablaba y decía que el evangelio, refiriéndose a los cristianos, era como un carro sin frenos cuesta abajo. Es imposible de detenerlo. Levantaron la famosa Inquisición o Santa Inquisición, como le llamaron, en la cual también persiguieron brutalmente a los cristianos, dándole muerte a todos aquellos que creían en el católicos, sacerdotes y papas involucrados en la Santa Inquisición, matando a todos aquellos que estaban en contra de la doctrina de la famosa iglesia tradicional, la iglesia católica. ¿La vamos? El libro de Jeremías habla de un ave de muchos colores, refiriéndose a la iglesia del Señor, pero también habla de otras aves que están en contra de esta ave y que están peleando constantemente en contra de ella porque quieren destruirla, porque ellos quieren ocupar el lugar de esa ave hermosa de muchos colores. Y esto es lo que se ha visto a lo largo de la historia. Se han levantado religiones como lo es el catolicismo romano, queriendo aniquilar a la iglesia del Señor para ubicarse ellos en el lugar. Pero hasta el día de hoy no han podido, porque la iglesia no camina con sus fuerzas. La iglesia no está fundada, hermanos, en la autoridad o fuerza del hombre. Es en la autoridad y fuerza del Dios Todopoderoso. Aleluya, le alabamos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy hay persecución. Hasta el día de hoy las autoridades y la religión tradicional unidas a este complot en contra del verdadero evangelio, del verdadero cristianismo. En el año 325, cuando se lleva a cabo el concilio conocido como el concilio de Nicea, donde Constantino, el emperador romano, que fue el último de hecho, el último emperador de su época, convoca a todos los líderes de las diferentes religiones, ellos dicen cristianismo, pero de los diferentes credos, y se reúnen para tratar muchos puntos que estaban en juego. Uno era si es que en verdad María era madre de Dios, o si en verdad Jesucristo era inferior al Padre, o sea, un Dios con menos poder que el Padre. Se llevaron a agenda o a tratar muchos puntos, pero entre ellos, ahí, cuando Constantino, después de haberse convertido, cuando iba a tener una batalla contra su enemigo Magencio, cruzando el río, él ve una figura que se le aparece en el espacio, de acuerdo a lo que él relata o relató en el cielo, y decía: por este signo vencerás, y era el signo de la cruz. Y él comienza a equipar a todo su ejército con escudos que llevaran el símbolo de la cruz, antes de que la iglesia católica comenzara a surgir. Entonces él supuestamente se convierte al cristianismo, aunque nunca lo hizo. Se convierte al cristianismo y establece, porque él gana la batalla, y establece a la religión cristiana como la religión del imperio. Y quería unir la religión con el Estado, porque le llamaban religión a los cristianos con el Estado. Pero la iglesia de ese tiempo había entendido que nada tiene que ver el cristianismo con la política. Absolutamente nada tiene que ver. Ahora nosotros escuchamos a predicadores o falsos apóstoles de hoy en día que quieren meterse en la política, que dejan el ministerio por entrar a la política, porque de esa manera van a traer un sosiego o una paz al mundo. No habrá paz. Las cosas van a empeorar cada día más. Y estas personas, si son capaces de traicionar a Dios, abandonando el ministerio, imagínese usted lo que van a hacer en la política esta gente mañosa. ¿La vamos? Pero esto se está viendo en estos tiempos. Y estas son señales de lo que Cristo dijo que nosotros veríamos. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos viendo en esta época. Nunca antes el evangelio, o por lo menos aquellos que se dicen ser cristianos, habían corrompido el cristianismo como lo han hecho hoy.
Nunca antes se había visto tanta mundanalidad y paganismo dentro de la iglesia o un lugar donde se llama iglesia cristiana. Nunca la iglesia se había visto envuelta en tantos problemas como se está viendo ahora. Esto es un ataque fuerte y directo para el cristianismo, para el evangelio. Se han levantado autoridades representando el cristianismo que no nos representan porque son paganos, hijos del diablo. Hay muchos artistas famosos a los cuales son a los que entrevistan porque saben que son de los mismos de ellos. Esos mismos artistas famosos son los que están en los premios que el mundo otorga a sus gente. Ahí mismo están metidos. Gente que no son cristianas, que han vendido su fe, que han negado su fe y se han vuelto apóstatas del evangelio de Cristo. Son los tiempos que la Biblia enseña que veríamos nosotros antes del rapto de la iglesia. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. En este tiempo es cuando más se ha irrespetado el evangelio de Cristo y cuanto más ataque, como lo hemos venido enseñando, en contra de los ministros, en contra de los predicadores, en contra del evangelio de Cristo. ¿Alabamos? Pero toda esta carga la tenemos que sobrellevar porque el tiempo está cerca. Pronto llegaremos a la meta final. Y qué bueno que a nosotros nos tocó en este último tiempo. Qué bueno, porque o podemos morir o podemos ser arrebatados sin ver muerte, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Qué bueno es el Señor. Le alabamos, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces veíamos también lo que la Escritura nos enseña acá en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esta es una promesa que en el antiguo tiempo no se podía dar, porque Cristo todavía no había venido, no había muerto y no había resucitado. Las personas que morían antes de que Cristo viniera y muriera por nosotros, las personas iban al seno de Abraham, al centro de la tierra. No iban al cielo, sino que estaban en una espera en ese lugar. Y de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 verso 8, nos habla de que cuando Cristo resucita, llevó consigo a los que estaban cautivos, llevando, dice la palabra, cautivos a los que estaban en cautividad. O sea, los saca de ese lugar donde no podían salir, y aunque estaban en un lugar de reposo, no podían salir de ese lugar. Pero cuando Cristo resucita, al Padre le presenta primicias, porque Él resucita en ese tiempo donde se le tiene que llevar las primicias al Padre, o es ascendido, recuerde, 10 días antes de que se celebrara la fiesta de las cosechas, o lo conocido como el Pentecostés. Así es que Cristo al Padre también le llevó primicias, como lo hacía el pueblo de Israel en esas fechas. ¿Cuál fue las primicias que Él llevó? Bueno, los santos que se lleva hacia el cielo, para ubicarlos en el otro lugar que la Biblia menciona como el paraíso, o el tercer paraíso. El primero, donde Dios puso a Adán, construido literalmente en esta tierra, sobre esta superficie. El segundo paraíso, conocido como el seno de Abraham, donde estaban todos los salvos, pero sin llegar al cielo. Y el tercer paraíso, el que está en el cielo, el que el apóstol Pablo ve y testifica de él. Dice que él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde vio cosas inefables, cosas que no se le permitieron explicar o decir. Se le dijo: no dirás nada de todo lo que has visto aquí. Alabamos al Señor. Pero cuando Cristo resucita, recuerde que Él tenía que ser el primero de todos. La palabra del Señor dice que cuando Él resucitó, también resucitaron santos con Él. Pero luego la Biblia explica que Él resucitó primero, antes que todos, porque luego Él se lleva a los que resucitaron después de Él para el cielo. Y desde entonces este lugar para los salvos se cerró, el centro de la tierra, y todo aquel que muere en Cristo va directamente al cielo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque este versículo dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo es que los va a traer y viene a levantarlos? Porque Él viene a levantar a los salvos y a los que han muerto.
¿Cómo es posible que los trae cuando viene a levantarnos? Bueno, sencillo, Él trae el alma de estas personas para resucitar el cuerpo, para que el alma y el cuerpo se unan nuevamente y levantarnos incorruptible, como dice la Escritura, con un cuerpo, un alma, con un cuerpo inmortal. Gloria al Señor. De hecho, la Escritura dice que nosotros seremos semejantes a los ángeles del cielo. Dice Daniel capítulo 12 que los entendidos resplandecerán como el resplandor de él firmamento, o sea que el cuerpo de una persona transformada iluminará como lo hacen los ángeles. Recuerden aquel ángel que llegó para remover la piedra, hubo una luz tan fuerte que incluso tiró al piso a los soldados que estaban cuidando la tumba. Y la Biblia dice que nosotros seremos semejantes a los ángeles. Entonces Daniel dice que todos aquellos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que predican la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Eso es lo que describe el Espíritu. Entonces, lo que nos espera a nosotros es que no es cualquier cosa. Es un cuerpo incorruptible donde ya no se sentirá dolor. No vamos a envejecer. Ahí no se preocupe, no le cambiará de color el pelo. No vamos a envejecer, amén, hermanos, porque habrá una eternidad en nosotros. Y dice la Biblia, y seremos semejantes a Él. Así nos enseña la Escritura. ¿Lo cree usted? Yo sí lo creo. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Amén, hermanos. A los que durmieron en Él. Ahora, el siguiente verso dice, bueno, yo estoy en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, sí. A los que durmieron. No vamos a levantarnos antes que ellos. No vamos a adelantarnos. No precederemos, ¿verdad?, a los que durmieron en Cristo. Porque el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, viene dando órdenes. Con voz de arcángel, vienen dando órdenes los arcángeles también. Y con trompeta de Dios. Ahora, ¿por qué las órdenes? Bueno, porque se va a librar una batalla tan terrible en el espacio cuando usted y yo seamos levantados de esta tierra. Lo declara el libro de Apocalipsis capítulo 12. Esa batalla que hay entre el diablo y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Esa batalla no es la rebelión primera que hubo. De hecho, no fue en el espacio cuando se formula esa rebelión, sino aquí en la tierra. El Satanás, en ese tiempo, como Luzbel, o Lucifer, como se conoce, ¿verdad?, su nombre, hace el plan de rebelarse en contra de Dios acá en la tierra, porque él dice, subiré a los cielos, más allá de las nubes. Entonces, ¿dónde podía estar sino aquí en la tierra? Y cuando él trata de subir para tomar el control o batallar contra todo lo que él había planificado, entonces él es derribado nuevamente a la tierra. Ahora ya no como un querubín protector, sino como un ser malvado, depravado y degenerado, tanto en su forma espiritual como físicamente. Ya no era aquel querubín hermoso donde la gloria de Dios se reflejaba, aquel querubín de luz, ya no era el mismo. Por eso es que la Escritura en Isaías dice que se espantaron todos los que lo vieron, sabiendo que él era, ¿verdad?, uno de los más bellos de la creación de Dios. De acuerdo a Ezequiel, dice Ezequiel que su hermosura era incomparable. Perfecto eras en todos tus caminos. De esa manera lo declara Ezequiel. Pero hay esta rebelión, y luego en Apocalipsis dice que él arrastra, ¿verdad?, con su cola a la tercera parte de los ángeles o de las estrellas. Y no es que tenga cola como lo presenta, porque es una manera figurativa. La palabra cola está hablando de su manera de convencer a las personas. En este caso, a los ángeles los arrastra con su manera de convencer. Los convence, se unen a él y ellos tienen que pagar el precio también.
Te alabamos, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Exclusivamente los primeros que se levantan son los que han muerto en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es que es imposible unir los dos eventos, el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, porque en este rapto de la iglesia hay muertos que resucitan y se unen con aquellos vivos que han sido transformados para esperar al Señor en el aire, y no dice que descendemos a la tierra, sino que somos trasladados hasta el tercer cielo. Amén, hermanos, al mismo trono de Dios, y ahí se efectúa lo que se conoce como el bema de Cristo o el tribunal de Cristo, que ya hemos hablado también acerca de esto. Te alabamos, hermanos. Pero bueno, como estamos hablando de las cosas que van a acontecer antes y después de ser arrebatados, cabe decir también quizás unas breves palabras de lo que va a suceder cuando la iglesia sea levantada. Amén. Y esto lo describe perfectamente Apocalipsis capítulo 13. Si usted va ahí conmigo, por favor. Gloria a Jesús. Y leemos el verso 1 en adelante. Y aquí habla de una bestia conocida como el anticristo. En el capítulo 13 aparece el hijo de Satanás, el engendro del diablo. En el capítulo 12 aparece Satanás mismo. El capítulo 12 describe a Satanás. El capítulo 13 describe al hijo de Satanás, al poseído por el diablo. En el capítulo 3 y verso 11 aparece otra bestia más, que representa al falso profeta, que ayudará al anticristo para controlar el mundo. El anticristo se encarga en la política y en todo el control mundial, mientras el falso profeta se encarga en todo el aspecto religioso o ámbito religioso, porque no crea que dejarán de adorar en el tiempo de la gran tribulación. Así como habrá un pueblo que va a recibir a Cristo, o por lo menos no se va a dejar marcar por amor a Cristo, que van a adorar a Jesús en el tiempo de la gran tribulación, que son los que el mismo libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante, habla de esa multitud vestida de blanco que sale de la gran tribulación, número cual nadie podía contar. No es la iglesia, porque si fuera la iglesia tendría que haber pasado por lo menos la mitad de la gran tribulación. Pero la iglesia no pasará ni la primera ni la segunda parte de la gran tribulación, sino que son salvos que se levantan, que esto dice que fueron decapitados por el testimonio de Cristo. ¿La vamos? Pero habrá las otras religiones como las conocemos, y aún más depravadas hasta el día de hoy. Si hoy estamos viendo la maldad cómo ha crecido, y estos grupos de personas que están manifestándose en contra de la iglesia, exigiendo derechos que no les competen, no les pertenecen, imagínense cómo será la maldad en el tiempo de la gran tribulación, y contra qué van a tener que luchar y soportar aquellos que se queden del rapto de la iglesia, que espero que de aquí no nos quedemos ninguno. Amén. Si hoy nos están atacando, si hoy nos desprecian, hermanos, en ese tiempo los van a perseguir para matarlos. Gloria al Señor. Entonces, el capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar. El mar que está viendo tiene que ser el del mar Mediterráneo, tiene que estar ahí, porque él estaba en la isla de Patmos. Me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. ¿Y qué más dice, hermanos? Un hombre blasfemo. Aquí está la representación viva y cruda de lo que ha sido el mover satánico en todos los imperios que han existido en la historia. Los imperios más famosos. Habla de una bestia de 7 cabezas. Cada cabeza representa un imperio de los más poderosos que han existido en la tierra. El primero, Egipto, que tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Recuerda? Amén. Egipto. El segundo, Asiria. Asiria es la responsable de llevarse cautivo a 10 tribus.
las tribus del norte, si no me equivoco, las tribus del norte, las tribus del pueblo de Israel, porque luego estaba Judá, ¿verdad? Que se divide después del reinado de Salomón. Se abre o se separa en dos imperios, el del norte y el del sur. En el del sur, que es Judá, era donde estaba la ciudad de Jerusalén, o está la ciudad de Jerusalén, y el del norte, que se conoce como Samaria, el rey de Samaria y el rey, ¿verdad?, de Judá, o en algunos casos se le llama también Israel. Entonces, los asirios son responsables de llevarse a todas las tribus, o las 10 tribus del norte, en cautiverio, que estas no regresaron más a la tierra de Israel. Recuerde que quienes regresan son aquellas mezclas o pueblos paganos que cierto rey hace regresar nuevamente para que esa tierra sea trabajada, sea cultivada, cuando Dios envía leones para que se coman a todos los que estaban en esa tierra, porque no conocían las leyes del Dios de esa tierra. Amén, hermanos. Entonces hablamos de dos: Egipto y Asiria. Luego continúa también Babilonia. Después de Asiria vienen los babilónicos, ¿verdad?, y conquistan las otras dos tribus que habían quedado, que Babilonia no había tocado. Entonces vienen los babilónicos, toman el control, en cierta manera la hegemonía y el poder que tenía Asiria, y ahora ellos sí toman el control de Jerusalén, como se le conoce también en la historia. Y hay, hermanos, ¿cómo le llaman a esto? Una conquista que dura muchísimos años. Hay 10 años en los cuales este imperio nada más rodea la tierra, corta los acueductos o todos los lugares que llevaban agua para la ciudad, para hacer morir de hambre a aquellos, porque no se daban por vencidos y estaban dispuestos a luchar. 10 años pasando así, hasta que deciden, porque rompen el muro para poder entrar. Y cuando esto sucede, conquistan la ciudad, y es cuando Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén y se lleva cautivo al rey. Amén. Recuerde que Jeremías y bueno, los libros históricos describen como algo bueno que le hizo el rey de Babilonia al rey que estaba en el poder en ese tiempo en Jerusalén, que solamente le sacó los ojos. Solamente le sacó los ojos y se lo llevó para que muriera allá, metido en una cárcel. Nada más, dice el escritor, nada más le sacó los ojos. Así. Porque fue un rey perverso que no obedeció lo que Dios le ordenó que tenía que hacer. Y por esto Dios también castigó a lo que Dios llama la rebelde de Judá. Que viendo a tu hermana Israel prostituyéndose con los dioses paganos o de los pueblos paganos, tú también hiciste lo mismo. De esa manera Dios describe la idolatría como un adulterio, dejando al verdadero Dios e yendo en pos de ídolos e imágenes. ¿Le alabamos, hermanos? Bueno, después de los babilónicos vinieron los medos y los persas, que entraron en el tiempo del nieto de Nabucodonosor. Recuerde que este muchacho hizo una fiesta y de repente en su borrachera y en su locura mandó a traer los utensilios que su abuelo había traído del templo, los utensilios de oro, los vasos de oro que estaban consagrados para Dios, y ahí comenzó o siguió emborrachándose y bebiendo con sus mujeres y sus príncipes. Y de repente una mano aparece y entre el localado de la pared comienza a escribir Menen, Menen, Tekel, Uparsin. ¿Verdad que sí? Y luego viene la traducción del hombre de Dios, Daniel, porque se recuerdan de Daniel y lo que Daniel había dicho en el sueño que Nabucodonosor había tenido. Dice, aquí hay un hombre con espíritu de los dioses. Tráelo a él y él te va a descifrar lo que está escrito ahí. Y en esa escritura entre la pared estaba escrita, y esto es lo difícil del libro de Daniel para muchos traductores, porque en un solo versículo hay dos idiomas escritos, el hebreo y el arameo. Menen, Menen, Tekel, Uparsin. Pero en la traducción que hace Daniel dice Menen, Menen, Pérez. Entonces pone una palabra aramea ahí, Menen, Menen, Pérez, Uparsin. Ha sido pesado en balanza y tu reino ha sido hallado falso. Y dice que le van a quitar la vida y le van a quitar el imperio. El rey promete lo que cumple con aquel que descifraría las palabras, pero en esa misma noche de borrachera, los medos y los persas estaban entrando
a la nación y conquistaron el reino y le quitaron la vida al nieto de Nabucodonosor. Y ahí comienza luego otro periodo en el cual Dios también ya había establecido un rey que 100 años antes había Isaías profetizado acerca de Ciro, el que estaría en el poder de los medos y los persas, que daría la orden de la salida, de lo que habla Daniel en el capítulo 9, del verso 24 en adelante, y dice que cuando se dé la orden de la salida del pueblo, y lo hace Ciro, del que se cree que es hijo de Ester y de Asuero, Ciro, Dios 100 años antes a través de Isaías dijo con nombre y todo lujo de detalle que se llamaría Ciro y sería su hijo, al cual él usaría para hacer regresar a su pueblo nuevamente a su tierra. Aunque nunca me conociste, Ciro, pero obedeciste. Es lo que Dios dice en el libro de Isaías. 100 años antes el hombre ni en sueños, ni siquiera el padre había nacido, cuando Dios ya estaba revelando estos misterios. Se cumple 100 años después y este hombre da la primera salida de el regreso, porque en 3 etapas el pueblo es llevado cautivo a Babilonia y en 3 etapas el pueblo regresa nuevamente. El mismo número o un aproximado idéntico al número que sale exiliado es el mismo número que Dios permite que regrese nuevamente a la tierra. Dios es maravilloso y tan grande. Maravilloso es Dios. Amén, hermanos. El primer regreso dirigido por Zorobabel y Yeshua. Después viene Esdras con el otro grupo. Y por último Nehemías, ¿verdad? Que es el que termina de construir tanto la plaza como dice Daniel capítulo 9 verso 24. Si usted quiere, vamos a él y lo leemos. Daniel capítulo 9 y verso 24. Por eso yo decía que vamos a ir a vuelo de pájaro, porque para esto hay que hablar o tener suficiente tiempo para hacerlo, aunque tenemos toda la tarde, creo. Amén. Ok, Daniel, sí, dijimos Daniel 7:24. Léalo, hermano. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. 70 semanas. Así dice, ¿verdad? Ok, 70 semanas. Luego dice, está determinada sobre la preparación tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerde que le está hablando a Daniel, y Daniel era judío. Así es que le habla de tu pueblo y de tu santa ciudad. ¿Qué más dice, hermanos? Perdurable. Porque cumplidas las 69 semanas, aparecería el Mesías, y se ungiría al Mesías, y se le daría muerte al Mesías. ¿Amén? Entonces, la Biblia dice que había un velo que cegaba, ¿verdad?, a todos los religiosos y estudiosos de esa época, pero es que había una fecha. Miren, para el rapto de la iglesia no sabemos el día ni la hora, esto lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Para el tiempo de la segunda venida, después de la gran tribulación, sí hay fecha, pero para el rapto de la iglesia no hay fecha. Pero para la primera venida de Cristo sí había fecha, y era tan fácil de entenderlo, porque ahí donde usted está leyendo dice la fecha después de la salida de la orden, cuánto tiempo tenía que pasar para que el Mesías príncipe viniera y muriera en la cruz del Calvario. Había una fecha, el pueblo tenía que estar esperándolo, pero no lo esperaron. Había fecha establecida, solamente era leer el libro de Daniel y entender en qué tiempo el Mesías tendría que venir y nacer de una virgen, como lo habían profetizado. Para la segunda venida no hay fecha, pero para el rapto de la iglesia no hay fecha, pero para la segunda venida sí. ¿Por qué? ¿Cómo se puede saber? Bueno, cuando el rapto de la iglesia se efectúe, se van a contar 7 años. Y después de esos 7 años, seguro que nosotros vendremos con el Señor nuevamente a esta tierra. Vamos a estar seguros. 7 años de gran tribulación. Entonces seguimos leyendo, dice la Biblia. La salida para el regreso a reconstruir Jerusalén
de la salida de la orden hasta... Siete semanas y 62, ¿verdad? Está 62 y está hablando ahí de 69 semanas. Solo queda una para completar las 70 semanas de la visión de Daniel. ¿Verdad que sí? Entonces, se va a reconstruir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto se llevó a cabo en tiempo de Zorobabel y Jesúa, que es lo mismo Jesús, en el tiempo de Esdras y en el tiempo de Nehemías, tiempos angustiosos. Ahí nosotros podemos encontrar a Sanbalat, Tobías y Gesén, ¿verdad que sí? Son gentes que estuvieron peleando en contra, ¿verdad?, del pueblo que había regresado y para impedir el levantamiento, la reconstrucción de la ciudad y el templo, los muros. Amén, hermanos. Entonces todo esto se haría en tiempos angustiosos. Ahora, luego dice la Escritura: vean cómo estaba todo profetizado. Bueno, le van a quitar la vida al Mesías, pero no por sí, dice, ¿verdad? Pero Él entregará su vida por nosotros porque viene a expiar el pecado, le pondrá fin al pecado, es lo que dice, ¿verdad, hermanos? Pondrá fin al pecado. ¿Cómo pone fin al pecado? Con su santo evangelio, con la gracia, hermanos, de la salvación. Todo aquel que ha recibido a Cristo es salvo y se le pone fin a la vida de pecado. Amén, hermanos. Hasta que todo esto suceda. Y luego dice que viene un príncipe, el cual traerá destrucción. Ese príncipe que trae, muchos lo comparan, ¿verdad?, como aquel famoso griego que entra al templo y bueno, y entra y sacrifica la cerda, pero es que él no destruyó el templo. Quien destruye el templo es el general Tito, 70 años después de Cristo, porque Cristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra sin que fuera destruida. ¿Amén? Entonces el general Tito entra, invade Jerusalén por alguna revuelta que había ahí, matando a miles de judíos, crucificándolos o dejándolos tendidos por las calles. Entra al templo y le pone fin a los cultos, destruyendo el templo. Le prenden fuego al templo después de haber saqueado el templo. Y como el templo en sus paredes estaba entrecalado con oro por dentro, entonces el fuego derrite el oro y los muros se vienen por completo, destruyendo hasta el mismo cimiento. De tal manera que los romanos, los soldados, agarraban las piedras porque no podían despegarle el oro. Las piedras se tiraban en sí y las piedras se llevaron para sacarle el oro en su tierra, destruyendo por completo el templo conocido como de Salomón, el templo de Salomón, pero reconstruido por Zorobabel, Esdras y Nehemías. El templo de Nehemías, se pudiera decir. Entonces fue destruido después de 70 años después de Cristo. Entonces son cosas que estamos viendo acerca de los imperios nada más. No hemos ni siquiera entrado en los acontecimientos que se verán, porque estamos viendo los medos y los persas, que era en cierto modo el cuarto imperio que se levantaría. Luego, después de ellos, vienen los griegos. Los griegos, ¿verdad? Un imperio tan poderoso comandado por Alejandro Magno, y hemos hablado mucho, ¿verdad?, bastantes veces acerca de él, cuando viene y vence a los medos y los persas, tomando él la hegemonía, el control de todo el mundo conocido de esa época. Era su vida, desde joven comienza a conquistar. Era su vida, era, ¿verdad?, su fuerza, el llegar a una nación, conquistarla y tener el poder. Cuando él se ve que ha conquistado el mundo conocido, no había más que conquistar, él entra en una terrible depresión, de acuerdo a la historia, y se mete a la famosa, a lo como se le llamaría ahora, a la drogadicción, el famoso hachís de ese tiempo, y el hombre muere drogado, siendo homosexual, y le entrega su reino a sus 4 mayores generales de esa época. Y es por eso que el imperio, ¿verdad?, de los griegos se divide en 4 partes. Daniel capítulo 7, verso 2, si no me equivoco, habla acerca de esto. Si quiere vamos también ahí.
Yo veo que ahorita usted, ¿verdad?, quiere estudiar la palabra, pues aprovechemos, hermano. Daniel capítulo 7, del verso 2 en adelante. Pudiéramos leer del verso 1 si quiere. Dice la Biblia que nos habla acerca de estos imperios también. ¿Lo tiene? 7, 1 en adelante. Léanlo, por favor. Los 4 vientos combatían en el gran mar. Note esto usted. El número 4 representa la tierra, hermano. Recuerde que hay 4 ángulos de la tierra, 4 vientos de la tierra. Representa el mar, está hablando de imperios. Vamos a ver, ¿qué dice? 4 bestias que estaban peleando en el mar. El mar representa naciones, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis. Naciones, estaban peleando estas naciones o estos imperios en las naciones. ¿Qué más dice ahí? Como león, que este representa Babilonia y tenía alas como de águila. Luego dice: ¿y qué más dice? Corazón de hombre, y aquí también ilustra lo que pasó con el mismo rey de Babilonia. Más dice la Biblia. Se alzaba más de un costado que del otro. Este es el oso que representa al imperio de los medos y los persas. Los medos y los persas no eran igual en poder. Había un reino más débil que el otro, pero uniéndose pudieron vencer a los babilónicos. Así es que el oso representa, ¿verdad?, esa fuerza con sus garras, con sus manos o patas, no sé cómo se le llamará. Entonces, pero que como que tiene más fuerza de un lado que del otro, representando el imperio de los medos persas. Recuerde que en la visión que tiene, o en el sueño que tiene Nabucodonosor, la cabeza de oro representa al imperio babilónico, el pecho y los brazos, los hombros y los brazos representan a los medos y los persas. La fuerza la tenían en los brazos. De hecho, era un imperio tan sanguinario y tan cruel que podían, o sea, tenían la capacidad de pelear con sus manos por horas, porque la fuerza las tenían en sus brazos. Y vea cómo este animal, este oso, representa a ese imperio, el imperio de los medos y los persas. Ahora, seguimos leyendo, por favor. Ok. 4 alas de aves en sus espaldas. ¿Y qué más dice? Cuatro cabezas. Recuerde que cuando Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, como se conoce en la historia, muere, y ya vimos cómo murió, drogado, llevando una vida de homosexualidad, muere y le da todo su reino a sus 4 generales. 4 cabezas, 4 alas de esa bestia que estamos nosotros estudiando acá, el imperio de los griegos. Luego, sobrevivientes. Oh, ok. ¿Cómo dice? Ok. Aquí ya no hay una bestia para poder representarla. La primera como un león, la segunda como un oso, dice, ¿verdad? Pero esta es tan terrible, es que no hay una bestia. La palabra teerión del griego, que es la que se usa ahí, teerión, es una bestia indomable. A eso se está refiriendo. Es tan terrible que nadie la puede domar. Y de hecho, esta última bestia que se menciona ahí representa el gobierno del anticristo. Ahora, hemos leído por lo menos hasta este momento, regresamos a Apocalipsis
Y aquí vamos a terminar, no se preocupe. Apocalipsis capítulo 13 dijimos, ¿verdad? Y vea lo que dice la descripción de esta bestia que sube de acá del mar. Porque esto es la vida y la genealogía del diablo y el anticristo en el poder y en el imperio, ¿verdad?, de los gobiernos y reinos de esta tierra. Dice: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Oiga esto, 7 cabezas y 10 cuernos. Aquella bestia también tenía 10 cuernos. Las 7 cabezas, vuelvo a decir, representan los 7 imperios. Mencionamos Egipto, Asiria, Babilonia, Medos, Persa, los griegos, y luego vienen los romanos en el número 6, y el 7º imperio, que representa al imperio gentil, al imperio del anticristo. El 7º imperio de las 7 cabezas que ve aquí en este caso, incluso, ¿verdad?, Juan y Daniel en sus visiones. Entonces, los 10 cuernos representan 10 reyes, que son los que van a recibir al anticristo y van a apoyar al anticristo cuando el anticristo aparezca. Cuando el anticristo aparezca, no es toda la tierra o todos los gobernadores que se van a tirar a los pies de él para adorarle. Son nada más 10 reyes, y con estos 10 reyes somete a todo el mundo y a todos los ejércitos del mundo. Y estos 10 reyes, que equivalen también a los 10 dedos de 5 de cada pie de la estatua del sueño que tiene Nabucodonosor. Recuerde, la cabeza de la estatua representa al imperio babilónico, el pecho de bronce, ¿verdad? De bronce representa el imperio medo-persa, el vientre que representa a los griegos, y las piernas, que es la parte más larga del cuerpo, las piernas representan al imperio romano, que es de hierro, y al final ese imperio termina con sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así dice la Biblia, en parte fuerte y en parte frágil. El imperio romano no termina, o sea, pudiéramos decir, bueno, el imperio romano militar no existe, porque el último que gobierna el imperio militar fue Constantino. Después de Constantino se divide el reino en el gobierno religioso, que es cuando la Iglesia Católica toma la hegemonía y el poder, porque la Iglesia Católica nunca ha sido la Iglesia cristiana. La Iglesia Católica surge en el año 325, en ese periodo de Constantino, que es el último emperador del imperio romano militar, pero luego queda en el poder religioso, y este imperio religioso conquista toda Europa. Toda Europa se ve sometida a las creencias católicas, bajo el catolicismo. Amén. Entonces, si usted nota, el imperio romano no muere, aunque se desaparece el militar, pero el religioso continúa. Pero este religioso es más débil que el primero. Amén. Por eso es que la imagen de la estatua es en parte de hierro y los pies en parte de barro cocido, hierro y barro cocido. Es la parte más larga del cuerpo, es el imperio más longevo o más largo que ha existido en la historia, el imperio romano, teniendo una hegemonía de poder más largo que todos los reinos anteriores mencionados. Entonces, vea usted cómo se cumple la palabra de Dios. ¿Cómo creer que lo que dice la Biblia no es verdad? ¿Cómo prestarle oído a gente ignorante que habla de que la Biblia es un simple libro y que algunas cosas que están en la Biblia no fueron verdad? ¿Cómo creer esto cuando ve un cumplimiento tan exacto de la palabra del Señor? ¿Cómo no creer, hermanos, completamente con la fe, hermanos, en que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo no creer a esto? ¿Cómo no creer y aceptar la palabra de Dios? Lo que a mí me sorprende es tanto cristiano que no lee la Biblia. Eso es lo que a mí me sorprende. Tanto cristiano, sabiendo que es un libro de verdad y que es la palabra de Dios, no leen la Biblia. Viven un cristianismo, llegan a la iglesia, pero ellos la Biblia no la leen. ¿Alabamos, hermanos? Bueno, entonces, esos 10 cuernos que representan 10 reyes, que son la misma representación de los 10 dedos de los pies. Recuerde que la parte del cuerpo de los pies ya se divide, ¿verdad que sí? Un pie, no estamos pegaditos, ¿verdad? Y andamos caminando. Está dividido, los pies están separados. Habla de 5 imperios que representarán a la nación gentil y 5 imperios que representarán a las naciones árabes. Las naciones árabes
y los imperios, por lo menos europeos, que del bloque de las naciones europeas que ahorita mismo nosotros conocemos, de los cuales se han deslindado, se han salido algunos gobiernos porque no pudieron con la forma, ¿verdad?, de política, se fueron a pique, como lo fue Grecia y algunos otros países que se separaron, pero la Unión Europea fue establecida bajo el Tratado de Letrán. El Tratado de Letrán es conocido como el Tratado de Roma. ¿Quién es el que le da vida al bloque de las naciones europeas? Roma mismo, porque Roma tiene que alimentar los dedos de los pies. Amén. Tiene que alimentar los dedos de los pies, por lo menos los pies, que en parte fuerte y en parte débil, porque hay naciones fuertes en ese bloque, como hay potencias grandes, como hay naciones débiles, y de esta manera lo describe la Escritura. Entonces son 10 naciones árabes, porque también al anticristo se le llamará el asirio. El asirio. Así es que cuando hablamos de Asiria estamos hablando del territorio del Medio Oriente, naciones que están, ¿verdad?, como lo es Siria y otras naciones que están involucradas en ese terreno geográfico que ocupaba esa gran potencia en ese tiempo. ¿Por qué le llamarán el asirio? Bueno, algunos dicen, ¿tendrá que ser gentil? No, la Biblia dice que tendrá que ser judío, porque Daniel dice que al Dios de sus padres no hará caso. Pero ¿por qué le llaman entonces el asirio? Bueno, sencillo, porque Asiria fue la nación que se llevó a los judíos que nunca regresaron. Hay judíos metidos en ese imperio, en las naciones estas, de donde también será tomado el anticristo y va a ser recibido porque será judío. ¿Sí me explico? El asirio, el judío, será el mismo personaje. De hecho, recuerde que los árabes están esperando su propio Mesías. En la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, que está ubicado donde estaba el templo de Salomón, ahí donde tienen aquella roca enorme, donde dicen ellos que se originó el mundo y donde Dios tomó el polvo para formar al hombre, donde también llegó a esa misma cumbre Abraham a sacrificar su hijo, donde también Cristo muere, ¿verdad?, en las riberas de ese mismo monte, donde la creación misma tiene origen y donde la creación misma será destruida, porque Dios lo llevará al mismo punto geográfico donde comenzó la civilización. Bueno, hablamos de historia, pero no entramos en la parte, ¿verdad?, después del arrebatamiento. Gloria al Señor. ¿Terminamos? Entonces se llevan cautivo a las 10 tribus. Las 10 tribus desaparecen por ahí, no se encuentran hasta el día de hoy. Están regresando de algunos países, pero no es netamente una sangre judía, porque ya están mezclados con sangre gentil, pero están regresando nuevamente a Israel. El personaje llamado anticristo será respaldado por las naciones, o por lo menos 5 naciones europeas, como también será respaldado por las naciones árabes. Yo no sé si he visto hace poco lo que pasó con naciones europeas y naciones árabes, el convenio en que ha llegado nuevamente Rusia, China y los países árabes. Hermanos, todo esto está llegando a un cumplimiento. Antes del arrebatamiento de la iglesia, nosotros estamos viendo esto para que despertemos. Cristo viene por su pueblo. Estemos alegres. Gloria al Señor. Le invito a ponerse sobre